El informativo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Ruth del Salto, Carlos Figueroa, como cada mediodía junto a ustedes. Hola, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Una buena tarde. Gracias por su sintonía cada mediodía con el canal de las Américas. Vamos a empezar con este sistema de tormentas y tornados que ha causado ya severos daños en el centro y sur de Estados Unidos. En varias áreas se han registrado hasta 19 tornados en un solo día. El sistema, que mantiene en alerta a más de 20 millones de personas, se mueve ahora mismo hacia el este, donde va a impactar los estados de Arkansas y Missouri. La temporada de huracanes aún no comienza de manera oficial. Sin embargo, el mal tiempo golpea con furia varias zonas de los Estados Unidos. Una mortal tormenta de primavera desató lluvias torrenciales, graves inundaciones y enormes cantidades de granizo en el centro del territorio. Cerca de 28 millones de personas están bajo la amenaza por los efectos del poderoso temporal. Los estados más afectados son Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Iowa, Illinois y Ohio. Las malas condiciones climáticas han provocado al menos 130 tornados desde que inició la emergencia. En algunas áreas de Oklahoma, Kansas y Missouri tuvieron más de 3 pulgadas de lluvia en las últimas 24 horas y aún están bajo advertencias de inundaciones. Expertos estiman que el fenómeno climático mantendrá su intensidad mientras se desplaza hacia el este del país. Casas destruidas, comunidades enteras inundadas y vías intransitables son algunas de las consecuencias que ha dejado el sistema de baja presión a su paso. Decenas de residentes han grabado con las cámaras de sus celulares las dramáticas escenas. Las autoridades trabajan para evacuar a los damnificados mientras evalúan los cuantiosos daños ocasionados por la tormenta. Y seguimos en Estados Unidos. La líder de los demócratas en la Cámara de Representantes insiste en culpar al presidente Donald Trump de encubrimiento después de reunirse con la bancada demócrata que estudia la posibilidad de iniciar un juicio político contra el mandatario republicano. Nancy Pelosi ha ratificado que nadie está por encima de la ley. Ella y su grupo político consideran que Trump pudo haber obstruido la justicia durante la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. El presidente estadounidense ha impedido, junto a su bancada republicana, que prosperen las investigaciones de comités del Congreso en contra de su gobierno. Creemos que es importante seguir los hechos. Creemos que nadie está por encima de la ley, incluido el presidente de los Estados Unidos, y creemos que el presidente de los Estados Unidos está involucrado en un encubrimiento. Minutos después, el presidente Donald Trump le respondió a Nancy Pelosi. Dijo ser el presidente más transparente en la historia de los Estados Unidos. Insistió en que la llamada trama rusa fue una farsa. Y acabo de ver que Nancy Pelosi, justo antes de nuestra reunión, hizo una declaración y dijo que creemos que el presidente de los Estados Unidos está involucrado en un encubrimiento. Bueno, resulta que, y pienso yo que muchos de ustedes concordarán, soy el presidente más transparente probablemente en la historia de este país. Nosotros hemos estado bajo una cacería de brujas, una farsa en cuanto a la administración Trump. Y a mí mismo ha sido algo terrible, horrendo que le ha pasado a nuestro país. Nos ha afectado en muchas formas. El muro fronterizo con México sigue siendo el objetivo del presidente Donald Trump. El mandatario estadounidense ha vuelto a referirse a la construcción de esta valla en su cuenta de Twitter tras criticar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por no detener la migración ilegal. Trump también ha arremetido contra los demócratas, a quienes critica por no permitir el endurecimiento de las políticas migratorias. El mandatario republicano aseguró que el muro va a tener un estándar muy alto y que a finales de este año ya estarán construidos 640 kilómetros. Gran parte del muro que se está construyendo en la frontera sur es una demolición completa y la reconstrucción de barreras antiguas que se van a reemplazar con nuevas bases. El problema es que nuestros enemigos dicen que no se trata de uno nuevo, sino de una renovación. Mal, debemos construir donde más se necesita. Además, se está realizando un gran trabajo en la renovación pura, reparar muros existentes que están en mal estado e ineficaces y llevarlos a un estándar muy alto. Pese a los ataques de Trump, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su voluntad de llevar una relación de amor y paz con su vecino del norte. Así lo ha dicho. El mandatario mexicano aseguró que el trato entre ambas naciones debe ser de cooperación. No voy a polemizar
Sí, fíjense que estoy planteando que no me quiero pelear, no nos vamos a pelear con el presidente Trump, menos me voy a pelear aquí pues con Germán, o sea, se van a quedar con las ganas. Los 4 detenidos en la causa contra el ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, por blanquear en España fondos relacionados con la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, han quedado en libertad tras declarar ante un juez de la Audiencia Nacional. El juez ha impuesto a los 4, así como al propio Raúl Morodo, medidas cautelares de comparecencia ante el juzgado y la prohibición de salir del país. La noticia en Madrid con Marcelo Moncayo. Marcelo, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Así es, ahora Alejandro Morodo y su padre, el ex embajador español en Caracas, deberán presentarse en la audiencia una vez a la semana y tienen prohibido salir del país. Además de blanqueo de capitales, la Fiscalía los investiga junto a otras 3 personas de corrupción en transacciones comerciales internacionales. Caminando junto a su abogado y con medidas cautelares, abandonó la sede de la Audiencia Nacional el ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, un día después de que varias de sus propiedades fueran intervenidas por la Unidad de Delitos Financieros, que lo investigan junto a su hijo por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y corrupción en transacciones comerciales internacionales, por las asesorías que habría dado a la empresa estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA. Según la Fiscalía, estas asesorías fueron ficticias y Alejandro Morodo, hijo del ex embajador, habría cobrado casi 4 millones de euros. Según la información obtenida por medios españoles, Morodo cobraba alrededor de 739 euros por hora utilizando una empresa registrada en Madrid y otra en Panamá, asegurando que se trataba de asesoría legal necesaria relacionada con las actividades de la compañía PDVSA en el Reino de España y la República de Portugal. Alejandro Morodo y el ex embajador deberán presentarse una vez a la semana ante el juzgado y no podrán salir del país, por lo que sus pasaportes fueron retirados. Entre los investigados también hay 2 mujeres. Ellas deben presentarse cada 15 días. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias a Marcelo. En Venezuela se ha incrementado el número de presos políticos según el Foro Penal venezolano. 800 personas se encuentran tras las rejas por disentir de las políticas del régimen. Contradictoriamente, Nicolás Maduro insiste en apresar a quienes piensan distinto y al mismo tiempo propone un diálogo como salida a la crisis. Para los defensores de los derechos humanos no puede haber ningún tipo de conversación con presos de conciencia tras las rejas. En Caracas, Oliver Fernández tiene la noticia. Oliver. Hola, buenas tardes. Alfredo Romero, director del Foro Penal venezolano, informó que son 800 las personas que continúan tras las rejas solo por disentir de las políticas del régimen de Nicolás Maduro. Dijo que no puede haber un diálogo sincero mientras existan presos de conciencia en esta nación suramericana. Veamos. La precondición es la libertad de todos los presos políticos y la precondición es que no se encarcelen nuevas personas. Si el gobierno parte y habla de un diálogo con presos políticos y además amenazando con encarcelar nuevas personas, lo que estamos hablando es un diálogo con la soga en el cuello de la población venezolana. En los últimos días la persecución se ha incrementado sobre todo hacia los diputados a la Asamblea Nacional. Unos en el exilio, otros se encuentran en la clandestinidad, otros han tenido que refugiarse en embajadas y algunos se encuentran presos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Si la cuenta es bastante larga del número de diputados que se encuentran perseguidos. Y por otro lado tenemos evidentemente casos de políticos, dirigentes políticos que recientemente han sido encarcelados, como es el caso de Roberto Marrero, pero también tenemos una cantidad importante de dirigentes políticos ya que han sido encarcelados en alguna oportunidad o que se han visto obligados a salir del país o siendo encarcelados han tenido que fugarse, como el caso, por ejemplo, muy importante de Antonio Ledesma. Y es que hoy debería llevarse a cabo la audiencia preliminar al diputado Juan Requesens. Se ha diferido en 7 oportunidades. Tuvimos la oportunidad de conversar con su padre, Juan Guillermo Requesens. Él asegura que no se puede hablar de diálogo en un país en el que no hay justicia. Aquí el gobierno, aquí no va a haber ninguna negociación, lo dijo el presidente Guaidó. Aquí se mantiene la misma tríada desde el comienzo: cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. El régimen es el que está trancando todas las opciones. Nosotros somos los demócratas y la salida de este problema tiene que ser
apegado a la Constitución. También conversamos con el abogado Joel García. Él defiende al diputado Juan Requesens. Asegura que la cifra de 800 presos políticos es alarmante y da cuenta del carácter autoritario de Nicolás Maduro y que es muy difícil defender a un procesado cuando sus derechos han sido confiscados. Estamos en pleno desarrollo de una fase intermedia, que es una de las fases más importantes del proceso penal, debido a que aquí se va a dirimir si Juan Requesens va a pasar a juicio o no, y no hemos podido hablar con él. Tenemos que inventarnos, porque es difícil ejercer un derecho cuando no lo tiene. La Constitución está plagada de derechos, los instrumentos internacionales están plagados de derechos, pero en Venezuela es difícil ejercitarlo, lo que te indica que estamos frente a un Estado autoritario. Juristas consideran que mientras Nicolás Maduro insista en perseguir a quienes piensan distinto, el diálogo será un fracaso. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Oliver, agradeciéndote por ese reporte desde la capital venezolana. Nuevamente Maduro ha instruido a las Fuerzas Armadas para arremeter contra sus detractores. El líder del régimen, en un acto con el ejército del estado, en el estado Carabobo, ha ordenado a los militares capturar a quienes estén en contra de sus políticas, que él llama traidores. Maduro además dijo que deben activarse los sistemas de armas para hacerle frente a los ataques de Estados Unidos, que ha impuesto sanciones contra sus colaboradores. Ha advertido Maduro que todas las opciones están sobre la mesa también para lograr una transición política en el país. Estar preparado las 24 horas para defender el derecho a la paz. Frente a los traidores, si surge un traidor, capturarlo inmediatamente. Es una orden. Tener la capacidad militar para hacerle imposible al imperialismo cualquier aventura sobre nuestra tierra o nuestros mares. Porque nuestra victoria debe ser siempre la paz. Nuevo llamado al ministro de la Defensa del régimen madurista, Vladimir Padrino López. El exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Christopher Figuera, escribió una carta a Padrino en la que le pidió apoyar la transición política en el país. En esta misiva le cuestiona si se siente leal a la patria estando del lado de Nicolás Maduro. Figuera además le pide al ministro de Defensa del régimen liderar el proceso de reconstrucción del país y el retorno a la democracia. El exdirector del SEBIN agregó que los uniformados no deben temer a ser condenados por un régimen ilegítimo. Figuera se rebeló en contra de Nicolás Maduro y dio la orden de liberar al dirigente político Leopoldo López el 30 de abril pasado. En esta carta le dice: Padrino, es el momento de estar del lado de la Constitución. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ha modificado el controversial decreto sobre el porte de armas. El nuevo mandato permite a los ciudadanos solo portar, bajo ciertas condiciones, pistolas y revólveres. Además, se sacó de la lista de armamento permitido las armas largas, es decir, fusiles, carabinas o escopetas. Para tener derecho a este porte, los interesados van a tener que tener al menos 25 años de edad, no tener antecedentes penales y comprobar además que tienen lo que el Ejecutivo define como idoneidad moral y psicológica para el uso de armas. El régimen de Nicaragua culpó de su propia muerte al preso político Eddie Montes, quien perdió la vida el jueves pasado durante un supuesto motín carcelario. La Casa Blanca había exigido investigar el fallecimiento del opositor al régimen, quien también cuenta con nacionalidad estadounidense. El Ministerio de Gobernación de Nicaragua indicó que el activista falleció después de resultar herido cuando intentó arrebatarle el arma a un funcionario penitenciario. Por otro lado, detenidos que estaban acompañando a la víctima y que fueron excarcelados con medidas cautelares han negado esta versión oficial. De hecho, dijeron que la revuelta nunca existió y que los guardias le dispararon a Montes después de un enfrentamiento verbal. Así ha terminado la sesión del martes en el Congreso de Honduras. Los diputados del Partido Libertad y Refundación se enfrentaron al no lograr un consenso para elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia. Uno de los representantes quemó un ejemplar de la Constitución. Esto ocasionó el malestar de los legisladores de otros partidos, que empezaron a gritar y a empujarse. Los desórdenes obligaron a la suspensión de la plenaria. Las autoridades están investigando el ataque contra el exdiputado Sigifredo López, que fue víctima en la noche de este martes en la ciudad de Cali. El exfuncionario y único sobreviviente, además del secuestro de 2002 de los diputados del Valle por parte del entonces guerrilla de las FARC, salió ileso de un tiroteo.
La policía trabaja para determinar si se trató de un intento de robo o un atentado. Uno de los atacantes y uno de los escoltas resultaron heridos en este enfrentamiento. El llamado talibán estadounidense va a quedar en libertad. John Walker Lind, capturado en Afganistán y encarcelado en Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, había sido sentenciado a 20 años de prisión tras declararse culpable en 2002. Sin embargo, quedaría en libertad este jueves, 3 años antes de pagar la totalidad de la pena. Lind nació en Estados Unidos. Sus padres calificaron como un error su viaje a Afganistán, en el que el joven se unió a los talibanes. La organización islamista ha ordenado a la nación asiática antes de los ataques del 11 de septiembre. Ha permitido a la red Al-Qaeda planificar los atentados desde su territorio. Fueron derrocados por las fuerzas lideradas por Estados Unidos, pero aún combaten en una guerra insurgente en Afganistán. Una casa rodante robada estuvo involucrada en una intensa persecución en California. El vehículo que fue robado en un estacionamiento en el condado de Santa Clara chocó contra un automóvil, luego con una palmera. El impacto abrió la parte frontal de la casa rodante. Esta persecución duró 35 minutos aproximadamente hasta que el conductor volvió a chocar. Salió corriendo y cuando intentó saltar una reja y entrar en una propiedad privada, fue arrestado. Y otra persecución al estilo cinematográfico se registró en California, pero esta vez en la ciudad de Sacramento. Este conductor embistió 2 vehículos. El de la camioneta roja era la que conducía. Incluso este vehículo se encendió en llamas, pero él siguió al volante. Al no poder continuar con la fuga, salió por la puerta del pasajero e intentó huir. Allí lo ven, en un campo abierto donde se cayó varias veces. Finalmente, tendido en el suelo, fue arrestado por la policía. Líderes hemisféricos se reúnen en la Universidad Internacional de Florida para discutir amenazas a la seguridad. El almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, pronunció un discurso sobre esta materia, habló sobre Venezuela. La noticia la tiene en Miami Paola Serna. Paola. Así es, muy buenas tardes. Avanza aquí en la ciudad de Miami esta importante conferencia de altísimo nivel sobre seguridad hemisférica. Por supuesto, Venezuela ha sido el tema principal en lo que va corrido de esta jornada. El almirante Greg Fowler, quien es también el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, ha reiterado que siguen respaldando a Venezuela y que básicamente el Comando Sur está disponible para ayudar a las fuerzas militares de Venezuela una vez el gobierno de Juan Guaidó así lo requiera. También ha dicho que básicamente la estabilidad regional en materia de seguridad tiene una gran importancia en lo que está ocurriendo actualmente en este país. Habló sobre la presencia de cubanos, también de rusos y chinos en Venezuela y cómo el Comando Sur está trabajando para obtener mayor información a través de los aliados en la región como Brasil y Colombia. The Secretary of State and the President have been very clear about options on the table and very consistent about that. El secretario de Estado y el presidente han sido muy claros y consistentes sobre las opciones sobre la mesa. Y yo he dicho lo mismo repetidas veces, que mi labor como militar es estar preparado intencionalmente. No he entrado en más detalles porque sería inapropiado. Los militares nunca decimos lo que estamos haciendo, de lo contrario el enemigo lo sabría. Así que eso es todo lo que tendrán de nosotros sobre nuestro estado de preparación. Pero sí hemos tomado acciones. Les hablaré de lo que sí hemos hecho. Hemos enviado el barco de la naval US Comfort en el otoño. Les conté esa historia en el principio y enviaremos el US Comfort en un par de semanas más, en un viaje más largo y con mayor apoyo. No toda la acción militar tiene que ser a golpes. Estamos planificando y trabajando con nuestros socios enfocados en educación, inteligencia e intercambios, entender bien la situación. Apoyamos el envío de ayuda militar cuando nos fue solicitado por la Agencia de Estados Unidos para la ayuda. De hecho, hicimos 7 envíos. Y podríamos hacer más, pero lamentablemente esa ayuda fue bloqueada y el pueblo sufre la consecuencia de ello. Hay muchas otras acciones que tomamos que no involucran Fuerzas Armadas y eso es apropiado para la situación que estamos viviendo. Nuestro corazón sufre por las personas que hoy sufren por culpa del gobierno ilegítimo y las acciones que están ocurriendo. Nuestro rol y en lo que estamos enfocados es en estar listos para cualquier tipo de contingencias y particularmente estamos enfocados en planificar todo para cuando el gobierno legítimo necesite apoyo a las fuerzas de seguridad.
Estamos haciendo planificación diaria, pensando, planeando y examinando profundamente para estar preparados para cuando todo esto pase. La clave aquí son nuestros socios. Hemos estado en Brasil, hemos estado en Colombia y nos hemos reunido con muchas otras naciones para discutir lo de los retos de seguridad. Es complicado, hay muchos desafíos. Estamos asistiendo también a nuestros aliados. Mucho de esto tiene que ver con compartir información de inteligencia para tener una mejor apreciación con toda la situación. Un alto nivel de confianza es necesario con todos nuestros aliados. También hacemos muchos intercambios constantes de información con Brasil y Colombia para tener su apreciación de la situación actual. El almirante Fowler aseguró que no existe ninguna duda de que los rusos y también los cubanos tienen presencia en Venezuela. Por parte de Cuba se encargarían de la seguridad, del círculo cercano de seguridad de Nicolás Maduro, y también los rusos están prestando asesorías en temas militares a este país. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Buenas tardes para usted, Paola. Y la alcaldía de Bogotá, en Colombia, ha establecido la inclusión social como una política prioritaria para convertir a la capital colombiana en una ciudad más democrática. Programas que buscan la transformación del entorno, legalización de barrios, de invasión y adjudicación de títulos de propiedades son pilares fundamentales implementados por la Secretaría de Hábitat para mejorar la calidad de vida de los bogotanos. La inclusión social ha sido una de las banderas del gobierno de Bogotá, política que ha llevado a la capital colombiana a tener avances importantes para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. La Secretaría de Hábitat, de mano de otras entidades locales, ha sido líder en promover el bienestar de los bogotanos. Todo comienza en casa. Ese es el centro del programa Habitarte. Es un programa que a mí me gusta decir que le pone color al alma de los barrios. ¿Y en qué consiste? En trabajar a través de la pintura en procesos de inclusión ciudadana, fomentar la participación y la capacitación de los hogares en barrios de origen informal. Los ciudadanos son el eje de esta iniciativa. Ellos mismos eligen cómo y de qué color quieren transformar su entorno. ¿Qué beneficios tiene esto? Que mejora la convivencia ciudadana y mejora la confianza de los bogotanos en las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque es un programa que se basa en el diálogo entre la administración y los vecinos de estos barrios para impulsar procesos de capacitación. Entre el 2016 y lo que va del 2019, se beneficiaron con esta estrategia 121.708 ciudadanos que habitan 95 barrios de origen informal ubicados en 10 localidades de Bogotá. Gracias a la ayuda del gobierno, los habitantes de estas zonas también pueden hacer mejoras notables a sus viviendas o adquirir casa propia. Y para eso, la alcaldía de Enrique Peñalosa impulsa un programa de subsidios que ayudan a cumplir con esta meta. Hemos asignado más de 2.600 subsidios de mejoramiento de vivienda a los hogares que de alguna forma construyeron sus propias casas, pero que hoy no tienen las condiciones de habitabilidad que requiere una vivienda digna. La inclusión también inicia por la legalidad. Es por eso que desde la administración local se ha promovido un programa para mitigar el problema de la construcción de los llamados barrios ilegales. A la fecha se han legalizado 61 y hay otros 90 que ya se encuentran en trámite ante la Secretaría Distrital de Planeación para que sean legalizados este año. Adicionalmente, hemos entregado títulos de propiedad a cerca de 5.000 hogares bogotanos, lo que permite también garantizar uno de los atributos de una vivienda digna, que es la seguridad jurídica en la tenencia. Y es que con la legalización de estos predios llega la atención del Estado. Estas zonas comienzan a ser dotadas de las diferentes redes de servicios públicos, reciben inversión para vías, parques y toda la infraestructura necesaria que permite a los habitantes acceder a servicios de salud, educación y recreación, garantizando su bienestar. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes revisa una legislación para otorgarle el estatus de protección temporal, conocido como TPS, a los venezolanos. Entre tanto, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado se alista para votar sobre la legislación denominada Verdad Act. Es un proyecto para restaurar la democracia en Venezuela. Emiliana Molina, nuestra periodista en Washington, tiene la información. Emiliana, ¿qué dicen ambos proyectos de ley y cómo avanzan a esta hora? Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en este momento en el Congreso estadounidense hay al menos 3 proyectos de ley para apoyar a los venezolanos. 2 sobre el estatus de protección temporal que le permitiría a los venezolanos trabajar y vivir en Estados Unidos de manera legal. Este proyecto de ley está en la Cámara Baja y en el Senado actualmente. Mientras que en el Senado hay otro proyecto de ley actualmente que se llama el Verdad Act. Este proyecto de ley, que lo propone Marco Rubio, republicano por Florida, pide varias cosas. Primero, apoyar a Juan Guaidó, el presidente
presidente interino de Venezuela y a la Asamblea Nacional. Pide también otorgar más de 400 millones de dólares en ayuda humanitaria adicionales para Venezuela. También prohíbe otorgar y ayuda a revocar las visas de aquellos familiares de personas que ya se han visto sancionadas por Estados Unidos. Y por último pide revocarle también las sanciones a aquellas personas que decían abandonar a la dictadura y cambiarse de lado y apoyar al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El pedido de TPS para Venezuela por el Comité Judicial para poder tener un voto en la Cámara Baja. Vamos a estar aquí todo el día tratando de por fin encontrar la solución para los soñadores que hemos tenido aquí esperando una solución para que puedan permanecer aquí legalmente. Pero es sumamente importante que protejamos a los venezolanos que están viviendo en este país. Hoy el Comité de Relaciones Exteriores del Senado votará en el proyecto Verdad para ofrecer ayuda a la recuperación de Venezuela. Apoyo el TPS para los venezolanos y presenté el proyecto hace meses. Pero si agregan el TPS al proyecto Verdad, será enviado al Comité Judicial y habrá más demoras. Algunos venezolanos llegaron hasta aquí a la audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes para escuchar exactamente los legisladores que dicen sobre el TPS para los venezolanos y para presionar también para que ayuden a otorgar este beneficio migratorio a miles de venezolanos que actualmente viven en Estados Unidos huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro. Cada día son más los venezolanos que piden asilo político y cada día son menos los que lo reciben. Esta es una alternativa más que podemos nosotros tener los venezolanos para ayudar a estas personas que están ingresando de manera, con algunos con visa, otros están ingresando de manera por la frontera. Algunas fuentes le dicen a NTN 24 que se espera que esta audiencia de la Cámara Baja se lleve a cabo durante los próximos 2 días, pues los legisladores están teniendo algunos problemas llegando a ciertos acuerdos. Mientras tanto, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, pide que no se agregue la enmienda del TPS al proyecto de ley Verdad Act y que se dejen ambas enmiendas por separado, pues agregar esta enmienda podría retrasar el proceso de que se apruebe el proyecto de Verdad Act. Esta es toda la información que tenemos desde el Congreso. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, por ese reporte desde la capital estadounidense. Un verdadero viacrucis se enfrentan los venezolanos para poder llevar los alimentos de primera necesidad a la mesa. Según los expertos en economía, la canasta alimentaria cuesta al menos 2 millones de bolívares, la moneda local, es decir, unos $660 aproximadamente. El salario mínimo en Venezuela es de 40.000 bolívares y equivale a $6. El reporte lo tiene en Caracas Luis Alejandro Laya. Luis. Hola, buenas tardes. Comer en Venezuela para los ciudadanos es cada vez una tarea más titánica. El salario mínimo continúa ubicado en 40.000, mientras que esta semana el Sendas ubica la canasta básica familiar en casi 2 millones de bolívares, lo que hace que los ciudadanos no puedan comprar básicamente ningún producto. Pasan penurias y para no morir de hambre hacen milagros. Nada más compras un pedacito de queso, cocinas arroz, lentejas y ese pedacito de queso lo partes así y un día haces un bistec de queso, otro día se lo rayas y así otro día sancochas un poquitico y sacas una bolita. Así vas, porque no te alcanza sino para comprar un pedacito de queso. Si compras huevito, compras huevo que a lo mejor te dura un poquito más. Y eso da dolor que las personas de la tercera edad, aparte de no tener efectivo, aparte de ganar 40.000 bolívares que no le alcanza para nada, hoy en día están desnutridas. Las personas de tercera edad, por falta de alimentos, están pesando 35 kilos. Primero, falta de alimentación, falta de alimentos, falta de farmacia, falta de medicamentos, o sea que nos están matando poco a poco. Mientras tanto, organismos comerciales en Venezuela, como por ejemplo Consocomercio, aseguran que la culpa no es de quienes hoy venden los productos, es un tema de estado y de planificación del régimen de Nicolás Maduro. Han señalado que la falla en los servicios públicos ha hecho que se incrementen los precios de los productos, pues los comerciantes deben invertir no solamente en el pago del valor de lo que están vendiendo, sino también en plantas eléctricas, combustible por fuera de las vías regulares. Además, han señalado que en los últimos 2 años entre 40 y 45% se ha contraído el sector comercial en el país. La hiperinflación es uno de nuestros mayores problemas y muchos se dedican a acusar al comerciante de ser el responsable de los altos precios. No nos ponemos a detallar que el comerciante hoy en día tiene que comprar planta eléctrica, cisterna, bachaquear combustible para poder mantener esa planta encendida,
va a hacer malabares para poder reponer inventario y sobre todo en una economía en la que el mismo Estado constantemente está devaluando nuestra moneda, constantemente está emitiendo dinero sin respaldo que empeora considerablemente las ya difíciles condiciones en las que estamos. Tanto los ciudadanos como los representantes de los sectores comerciales hacen un llamado a Nicolás Maduro a que tome las políticas acertadas, a que si no puede con el problema lo deje a quienes hoy sí pueden tomar las decisiones y las soluciones en el país. Han señalado que es un problema de Estado el que se está viviendo, de planificación de la economía venezolana, que hoy está en una gravísima crisis. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Al menos 6 muertos, cerca de 250 detenidos. Este es el saldo que deja hasta el momento una jornada de protestas en Indonesia. Cientos de manifestantes han salido a la calle para rechazar la reelección del actual presidente. La policía ha denunciado que grupos criminales se infiltraron en las movilizaciones. Jornada de tensión en Indonesia. Cientos de personas se han volcado en las calles para rechazar la reelección del presidente Joko Widodo. Los manifestantes quemaron autos y arrojaron piedras a la policía, que respondió con gases lacrimógenos y balas de goma. Las protestas se desataron luego de que el candidato opositor denunciara fraude en el proceso electoral que se llevó a cabo el 17 de abril, pero que hasta ayer entregó los resultados finales. Hasta el momento se han registrado 6 muertes durante los enfrentamientos y más de 250 detenidos. Estamos investigando la causa de la muerte de las víctimas, porque hace unos días en esta semana la policía arrestó a varias personas junto con armas de fuego que iban a crear caos el 22 de mayo. Estas personas han sido detenidas. El jefe de Estado condenó los hechos de violencia en las calles. No daremos espacio a los alborotadores que intentan dañar nuestro país, dañar el Estado de Unidad de la República de Indonesia. No hay elección. Los militares y la policía tomarán medidas firmes. Pese a las denuncias de fraude, la autoridad electoral descartó irregularidades durante el proceso. Sin embargo, el candidato perdedor señaló que impugnará los resultados ante la Corte Constitucional. El Consejo de Seguridad de la ONU ha convenido hoy una sesión de debate abierto sobre el conflicto palestino-israelí. Las agencias de Naciones Unidas han reafirmado su temor por la escasez de recursos para atender a los refugiados y también afectados por las hostilidades entre las partes. El encuentro sucede a pocas semanas de que el gobierno de los Estados Unidos presente su nuevo plan de paz para el Oriente Medio. La noticia con nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos conectamos con ustedes desde el exterior del Consejo de Seguridad. Detrás de ese muro es donde se han convenido los integrantes del ente rector de Naciones Unidas para evaluar la grave crisis humanitaria derivada del conflicto palestino-israelí. Para ponerles a ustedes un ejemplo reciente de lo que se ha detectado en medio de esta sesión. De acuerdo con las agencias humanitarias de Naciones Unidas, durante la última ola de violencia, en particular en la Franja de Gaza, hubo por lo menos 1.700 personas cuyas extremidades resultaron afectadas. Sin embargo, por la escasez de recursos de las agencias de Naciones Unidas que atienden a esta población civil, se estima que no se ha podido prestar la atención necesaria y se necesitan por lo menos $20 millones urgentes para proveer esta atención médica a nivel esencial. Más temprano, antes del inicio de esta sesión, tuvimos la oportunidad de recolectar las declaraciones de uno de los integrantes del Consejo de Seguridad, quien habló en particular sobre cuáles son los puntos específicos que preocupan ahora sobre la crisis humanitaria en Gaza al Consejo de Seguridad. La primera es enfocarnos en la situación en Gaza. Creo que en verdad necesitamos encontrar un camino para poner fin al ciclo de violencia allí. La situación es muy preocupante. Estamos muy preocupados por la continuación de la política de colonización, de asentamientos. Día tras día, esto socava la búsqueda de una solución pacífica. El gabinete destaca que no fue consultado sobre la sesión de Bahrein, tampoco sobre el contenido, resultado o agenda. Clarificamos que la crisis de la Autoridad Nacional Palestina es resultado de una guerra financiera impuesta sobre nosotros para ganar concesiones políticas. No cederemos a chantajes ni canjearemos derechos políticos por dinero. Si se fijaron bien en el lenguaje empleado por el representante de la Autoridad Nacional Palestina, no se ve con buenos ojos que por tratar de promover una agenda en materia de prosperidad económica, ellos estén
dispuestos a conceder sus derechos políticos. Entre tanto, se ha conocido en las últimas horas que algunos otros países de la región, en particular Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, sí participarán de la Conferencia de Prosperidad Económica convocada por Washington para el próximo mes de junio. Entre tanto, Naciones Unidas no ha sido invitada a este evento, al menos no por ahora. Es todo lo que tenemos para ustedes por el momento. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Una cadena británica asegura que los rumores sobre la salida de Theresa May del gobierno están confirmados. Un legislador británico le ha dicho al canal de noticias Sky News que la primera ministra del Reino Unido va a renunciar esta misma noche. La dirigente conservadora se enfrenta a crecientes demandas de diputados opositores, incluso representantes de su mismo partido, para que dimita. Este miércoles May compareció ante el Parlamento británico. Aseguró que el viernes publicaría el proyecto de ley sobre el acuerdo para el Brexit y que los diputados lo estudien antes de la votación agendada para principios de junio. La Cámara de los Comunes ya ha rechazado en 3 ocasiones ese pacto que fue alcanzado con Bruselas para la salida del Reino Unido del bloque comercial europeo. May había reiterado esta mañana su disposición a permitir la votación de un segundo referendo sobre el Brexit si el legislativo así lo aprobaba. En las últimas horas se conocieron imágenes de un meteorito en Australia. Una cámara de seguridad logró captar este momento de la caída y el enorme destello de luz en el cielo nocturno. El hecho ocurrió en la ciudad de Adelaide. La Sociedad Astronómica de Australia dijo que siguió con atención una lluvia de meteoritos y que uno de ellos había entrado en la atmósfera terrestre. Empezamos el informativo de NTN 24, agradeciéndole su sintonía cada mediodía con el Canal de las Américas. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, @NTN24 y en la web ntn24.com. Feliz tarde.